Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá junto con Silvio Maresca para este programa de Disenso. Hoy se cumplen 5 años de la inauguración de este canal. 5 años que estamos en el canal. 5 años, y con algunas, nosotros con algunas interrupciones, porque Vuela es un poco informal, pero bueno, en fin. Bueno, pero ven como yo me agarré, me vestí a propósito para este cumpleaños de la década, del lustro, el lustro del canal. Bueno, Silvio, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? No sé, a mí me gustaría hablar un poco de la relación entre la filosofía y la ciencia, o las ciencias, que naturalmente a lo largo de las épocas, nosotros tenemos el problema de tener una historia al menos de 2500 años, por ahí, ¿no? Claro. Eso sí, no admitimos que existieran filosofías orientales o americanas precolombinas, en fin, esa es toda otra discusión, ¿no? Pero si partimos de los griegos, que es... Hay 2500 años. Entonces, naturalmente, las relaciones no han sido siempre las mismas, ¿no? Entre la filosofía y la ciencia. Pero quizá lo primero que habría que descartar, no sé cómo lo pensás vos, ¿no? Pero viste que nosotros tenemos una especie de muletillas o cosas que se van repitiendo a lo largo de todos los libros de historia de la filosofía, o de las lecciones de los profesores, ¿no? Y una de esas es que la filosofía es la madre de las ciencias. Y la verdad que históricamente eso, a mi juicio, no se comprueba, porque digo, la geometría de Eudoxa, yo creo que Eudoxo fue el primero importante, ¿no? Sí. Porque en realidad Euclides es un compilador un poco tardío, digamos, ¿no? No tiene mucha relación no nace de la filosofía, digamos, de Sócrates o de Platón, incluso creo que es previa, ¿no? Claro. Geometría y astronomía. Sí. Por otra parte, la medicina de Hipócrates tampoco, incluso lo que yo he leído en Jäger, que es en su libro Paideia, que yo siempre lo recomiendo, es un libro de los Liminar, años 30, de esos libros que no libros pueden que hay dejar que de leer. Hay que leerlo, ¿no? Paideia de Bernard Jäger. Sostiene que la concepción de eidos platónica fue tomada de Hipócrates, en el sentido que ellos, los hipocráticos llamaban eidos a un tipo de enfermedad, digamos, ¿no? O de patología que podían describir, digamos, ¿no? Porque claro, quiere decir aspecto de ellos. Claro, ¿no? es un Originariamente el aspecto. Entonces lo primero que habría que descartar es eso, la filosofía no es la madre de la ciencia, nacen simultáneamente o más o menos contemporáneamente, Claro. Para tomar Grecia, ¿no? Para empezar por ahí, digamos, ¿no? Es decir, en todo caso lo que uno puede decir en principio es que con Platón tenemos una primera teoría de la ciencia, como lo que hoy se llamaría epistemología, ¿no? Exacto. Bueno, justamente porque Platón plantea la distinción entre doxa, opinión, y episteme, ciencia, y da algunos rasgos de lo que sería la episteme, ¿no es cierto?, como una opinión, en definitiva, fundamentada, digamos, ¿no? Y sabemos que para él el fundamento lo encontraban las ideas, digamos, en principio, ¿no? Después en la hora tardía, más bien en los géneros, en la dialéctica descendente, ¿no? Que viene del verbo dialego y no de dialegestein, ¿no? Que significa distinguir, discriminar, etcétera. No sé, eso como primer aporte, ¿no? Sí, es una relación que es compleja, ¿no? Que en todos los tiempos ha sido compleja. Siempre ha sido compleja, pero también se puede tomar esto de madre de filosofía como madre de la ciencia como desprendimiento, ¿no? Que ha pasado con muchas disciplinas que de alguna manera, buscando sus fundamentos, se han ido, por así, desprendiendo de la filosofía. Podemos hablar por el tema de la astronomía, que se va desprendiendo de las teorías filosóficas como desprendimientos de la filosofía. Pero eso no es más moderno. Y bueno, pero vos lo tenés yo que sé, en Aristarco de Samos, por ejemplo, que encontrás el fundamento de la esferidad de la Tierra, y era un filósofo. Y claro, o en medicina, la teoría de
del equilibrio del cuerpo sano, en Almeón de Crotona, también puede ser, ahí se da, él habla de que es el primero de los médicos, Almeón, ¿no? Pero bueno, ya la filosofía ya tenía fuerza. Así que, bueno, esta relación entre filosofía y ciencia no ha sido siempre igual, ¿no? Después tenés todo el tema de todo el periodo de la Edad Media, como todo esto, los médicos y demás tienen cierta dependencia sobre la filosofía. Ahí pareciera que más, ¿no? Ahí tienen más dependencia. A mí me parece que nosotros heredamos mucha teología. A mí me da la impresión que nosotros, como decía Leibniz, nosotros heredamos muchas cosas de la Edad Media. Leibniz, que era un tipo científico, ¿viste? Vos tenés las presentaciones. Un gran científico. Y te dice, digo, no, pero un gran científico. En su creador del cálculo infinitesimal, y el tratado del arte combinatoria. Y el tratado de metafísica de Leibniz, cuando dice, no, pero nosotros, acá hay algo que no me cierra, dice en un momento determinado, dice, porque nosotros no le hemos leído todo el desarrollo de la metafísica medieval. Se queja Leibniz. Yo no tengo la cita acá, pero me acuerdo de la cita, ¿no? Dice, hay que leer, incluso dice más, ¿no? Dice, nosotros tenemos que leer a Santo Tomás de Aquino, dice Leibniz. Bueno, ubiquémoslo un poquito, ¿no? Sí. Leibniz es un filósofo, yo creo que es el creador de la filosofía alemana moderna. Exacto. Y muere, yo no me acuerdo bien la fecha de nacimiento, será a mediados del siglo XVII. Yo te voy a decir en qué año muere Leibniz y en qué año nace. 1716, pero... Porque Leibniz, porque mira, hay un profesor de metafísica de la Universidad de Barcelona que agarre y dice, me dijo una vuelta, imbutad, para decirlo en francés. Me dice, bueno, dice, ¿usted sabe que nosotros nacimos los dos el mismo año y vamos a morir el mismo año? Epa. Bueno, no me digas sí, porque... ¿Y se murió el tipo? Todavía no. No. Pero dice... Porque a lo mejor está muerto, güey. No, vive. Se murió la mujer, pero vive. Entonces se llama... ya me va a salir el nombre y el apellido. Bueno, ya me va a salir, ahora no me acuerdo. Pero es el titular de la cátedra. Y entonces me dice tipo, hace muchos años, yo estaba dictando un seminario en Barcelona, que estaba asociado, y me dice el tipo... Bueno, porque sabe que usted es de 1946, sí, le digo. Ah, y yo también. ¿Y sabe cuándo vamos a morir? ¿Cuándo? En 2016. No me diga, ¿por qué? Le digo, profesor, esta es yo no sé si será toda la filosofía española, pero por lo menos hay uno que me lo dijo. Y me dice, porque usted sabe que León Blois nació en 1846 y murió en 1916. Ah, no me diga. Entonces yo ahí le dije, bueno, pero está el caso de Leibniz. ¿Cómo el caso de Leibniz? Leibniz nació en 1646 y murió en 1716. De verdad. Por eso me acuerdo. Y bueno, ya pasó el 2016, la tesis de este profesor no ocurrió, por lo menos conmigo, que sigo vivito y coleando. Pero bueno, esas son las fechas. Bueno, Leibniz logra realmente además de ser un extraordinario matemático, descubrió el cálculo infinitesimal, de ser un excelente físico. Eudaldo Forment, ¿no? Es el profesor de metafísica. Eudaldo Forment. De ser, vuelvo sobre Leibniz, un excelente físico, sí. Y además descubrió la dinámica, digo, sí. Más o menos conjuntamente con Newton, ¿no? Bueno, además un diplomático de primer nivel, además un abogado extraordinario, además un historiador de primera línea, además un bibliotecario. Bueno, es un monstruo, ¿no? Leía latín a los 4 años. Es un monstruo. Ahora, Leibniz justamente logra, creador de la filosofía alemana moderna, logra una conjunción entre Descartes, digamos, sí. y recupera toda la filosofía aristotélico-tomista, digamos, sí. Y reinserta las causas finales, tan odiadas, digamos, ¿no? Por Descartes, por Spinoza, claro. Y en general por los modernos,
tan dejada a un costado como pura superstición, la reincorpora, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. E incluso las mónadas, que su teoría de las mónadas, digamos, de las sustancias simples, de las infinitas sustancias simples, él las piensa en un sentido teleológico, digamos, como que Claro. tienden hacia lo mejor, ¿no? Sí, En sí. su propio despliegue, imitando la elección divina, la voluntad divina, que decide entre todos los mundos posibles por ser el mejor. Es decir, que lo decide en función, no del principio de no contradicción, No, el lo principio, decide en función del principio de razón suficiente. que de ¿no? razón suficiente, que es el principio que él Pero aporta. también digo, a esto los se cuatro explica un poco principios. por la situación de Alemania, digamos, donde Alemania todavía no se había constituido del todo como una nación moderna, digamos, ¿no? Así que eso explica un poco también, indirectamente, ¿no? Porque esas explicaciones causales directas son estúpidas siempre, ¿no? Pero explica un poco por qué esa no sé si síntesis o conjunción No sé, pero en el caso de Leibniz, entre el cartesianismo y, bueno, y es el, la escolástica. Es el momento, ¿no? para mí es el momento de mayor Y equilibrio. que eso siguió, de la querido, ciencia, perdóname que te interrumpa, pero digo, eso siguió en la escuela que lo sucede, que es la escuela de Wolf, donde se formó Kant, en el siglo XVIII, sigue en Kant y sigue en el idealismo alemán. Digamos, no se pierde nunca esa recuperación, o acaso en Hegel las causas finales no funcionan. No, por supuesto. Bueno, yo Ahora, creo que es volviendo al tema, ¿no? un momento de relación equilibrada entre la ciencia y la filosofía, cosa que después se quiebra, ¿no? Se quiebra la relación en la filosofía contemporánea, la relación entre ciencia y filosofía, que es podríamos decir, como el tercer paso. Nosotros tenemos un primer paso con la filosofía griega, un segundo paso de sometimiento de la ciencia a la filosofía, un tercer paso de equilibrio en la época de Leibniz, que llega hasta el idealismo alemán, y después cuando termina de hacer fantasía toda la filosofía alemana, como dice Brentano, acá es la ciencia del azufre, ¿viste? Porque cuando va a ver a dar clase Brentano, cuando comienza a dar clase en Warburg, en Austria, y ponen, este es el aula donde se enseña el azufre, la decadencia. El azufre porque están los fantasmas, azufre que se le hace la ciencia del azufre, que se hace humo, ¿me entendés? Pero vos decís por las exageraciones. Por las exageraciones de la filosofía, claro. Schelling, por las que vivió hasta 1854. Digamos. No es poca cosa, el no es mesmerismo, poca, todas esas no es cosas, poca ¿no? cosa. El galvanismo, el mesmerismo, la transmutación de las sustancias y la alquimia y todas estas cosas se metió en el idealismo alemán. Fue terrible. Sí, tardíamente, porque Fichte no es así. No, Fichte no. Tampoco. No, es Schelling sobre todo, ¿no? Básicamente, y los románticos, en parte, ¿no? Por eso dicen... Ahora, vos fijate que todavía Newton titulaba sus libros, y toda esa generación de los creadores de la física moderna, titulaban a sus tratados de filosofía natural, lo llamaban filosofía natural, ¿no? No lo llamaban ciencia. Y a la vez, digamos, Fichte, ¿no? Para tomar el ejemplo de él, todos sus libros se llaman Wissenschaftslehre, ¿no? Es decir, doctrina de la ciencia, o teoría de la ciencia. Y Hegel, cuando dice, bueno, terminemos con esto de la aspiración al saber para que la filosofía sea un saber real, y se plantea la ciencia. Escribe la ciencia de la lógica. La enciclopedia que abarca su filosofía de la naturaleza, su filosofía del espíritu, se presenta como el sistema de la ciencia. Claro, no es una ciencia fenomenología empírica. de las ciencias del espíritu. Claro. Las ciencias del espíritu. Por supuesto no son las ciencias empíricas, digamos, pero están contenidas las ciencias empíricas en el sistema de la ciencia del idealismo alemán. Bueno, no avanzamos mucho porque me hace seña que tenemos que hacer un corte, pero Hagamos bueno, después un corte seguimos. y volvemos. Acordate que quedamos en el idealismo alemán. Y las complejidades. No te vas a olvidar, ¿no? De acá el corte, creo, ¿no? No creo, pero bueno, puede ser. Un corte entonces, y enseguida volvemos.
Seguimos junto con Silvio acá en esta segunda parte. Silvio, habíamos estado hablando de la relación de filosofía y ciencia y ya habíamos llegado al idealismo alemán, quiere decir ahora continuamos, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que un hombre interesante para que no es muy tenido en cuenta en la historia de la filosofía contemporánea, para esta relación entre filosofía y ciencia es Brentano. Que como yo te decía cuando fue a dar clase, que él... Franz Brentano. Franz Brentano, que son los que vinieron a dar clase ¿En qué después del daba idealismo. ¿Sus clases en qué año las daba? 1865, 68, a partir del 68. Yo comienza Brentano. tengo la noticia de que Freud concurrió a las Fue discípulo de él, hizo la tesis de Freud, está hecha, dirigida por Brentano. Ah, la tesis. La tesis, lo mismo que la tesis de Husserl. Sí, La tesis de tenía más Husserl noticia, también es ¿no? por Brentano. Y después están todos los otros tipos que vienen a hacer ciencia del lenguaje, todo esto Reinhardt, todos estos Meinhof, todos los que después van a constituir el Círculo de Viena. Ah, claro. Son discípulos de Brentano. Ajá. Y el tipo se plantea él claramente el tema de la relación con filosofía y ciencia. Ajá. Y tan así es que él... ¿Cómo la plantea él? Y él no plantea como las ciencias como desprendimientos de la filosofía, lo sigue planteando. Porque como vos señalaste muy bien, al recuperarse el principio de finalidad, que es fundamental, que viene de esto, viene de Aristóteles, causa final. el tema de la causa final. Y esto hace que telogénica, ¿no? Telos o géneca, ¿no? Los dos, géneca o telos, sí. Y hace que Brentano comienza a trabajar el problema de filosofía y ciencia a través de su psicología experimental, la psicología como ciencia empírica. Entonces, él comienza a trabajar, yo no sé si se lo propuso, nosotros nos propusimos el tema filosofía y ciencia, yo no sé si se lo propuso él, claro. Pero ella comienza a trabajar con el tema de la conciencia. Al sí, trabajar diferenciando los actos psíquicos de los hechos físicos, ¿no? De los hechos físicos. Y él comienza a trabajar buscando de alguna manera a ver si nosotros podemos llegar a un conocimiento objetivo de la realidad. Este es el objeto de toda la meditación de Brentano, el objeto de la meditación de Husserl. Una importancia extraordinaria en psicología, en el sentido que quizás es el primero en ese siglo XIX tan opaco para la psicología, ¿no? Tan opaco porque se medían las reacciones de los tipos, si los pinchaban más fuerte o más despacio. Estoy ridiculizando un poco, pero no era muy diferente. No era mucho más. Se medían las percepciones, así sobre la base de estrictamente el modelo de la física de Newton, ¿no? Él descubre la peculiaridad de los actos psíquicos, ¿no? Que son actos peculiares, digamos, ¿no? Por el tema de recuperando un viejo concepto medieval, ¿no? Era la cogitativa medieval. Lo que era la cogitativa, que los filósofos medievales estudiaban, por ejemplo, decían que los animales tenían la cogitativa, por aquella facultad por la cual la oveja huye del lobo. Ahora, fíjate que acá se me ocurre una cosa muy interesante en relación con esto, ¿no? Porque uno de los supuestos que circulan, sobre todo por parte del cientificismo, digamos, que la podemos caracterizar como aquella corriente que no quiere saber nada con la filosofía, mal leyendo a Kant, digamos, ¿no? Así como que Kant prohibió la metafísica, no importa entrar en eso ahora. Pero... ¿a dónde iba? Se te hizo una laguna. Sí, no. Vos tenés que tomar Big Boporú con guaracolamina, como decían antes. Si vos tomás Big Boporú con guaracolamina, no, pero ¿qué me ibas diciendo vos? Porque de ahí venía. Estábamos hablando del tema de cómo él trabaja, busca el conocimiento objetivo a través del conocimiento de la conciencia, que afirmando la intencionalidad deja el objeto con realidad. No, uno de los prejuicios, real. digo, que hay del cientificismo
es que en filosofía siempre se puede volver atrás, digamos, ¿no? Lógico. O sea, vos podés ser platónico, podés ser aristotélico, podés Sí. ser tomista. En cambio, en ciencia, o en las ciencias, porque esto sería uno de los criterios diferenciales que plantea, en las ciencias vos nunca podés volver atrás. Claro. O sea, una vez que aconteció Galileo, Es Newton, un saber acumulado. no hay vuelta atrás. Es un saber por No, acumulación. más bien por esto, claro, pero cuando hay una ruptura epistemológica, como se suele Sí, llamar, sí. digamos, no se rompe, Sí, sí, digamos, con la física y Se van astronomía rompiendo los aristotélica, paradigmas. exacto, Se rompen se los rompen, paradigmas. ya no Un hay- paradigma científico ya reemplaza no a hay- otro. No hay retorno, ¿no? Igual, Y sí, sí. en el caso de Brentano, que vos estás relatando, esto no es cierto. Claro. Porque Brentano, al descubrir una categoría, podríamos decir, fundamental de la psicología, o más que una categoría, la naturaleza de los actos psíquicos, Claro. ¿no es cierto? Vuelve atrás, Exacto. Vuelve algo ese es el misterio de vuelve Brentano. algo y dentro de vos decías de una psicología empírica, vuelve a una cosa que es anterior, digamos. Formaba parte de otro paradigma. Claro. Así decir, sí, eso es lo que hace. O sea que tampoco ese criterio, muy impuesto por Althusser, Bachelard, moda de los 70, ¿no es cierto?, de que en la ciencia no hay, o sea, que en la filosofía no hay punto de no retorno, decían, siempre Claro. se puede volver atrás. En cambio en ciencia no, a partir de la ruptura epistemológica, eso tampoco es válido. Tampoco. Por eso no es tan fácil esa distinción, porque además hay otra cuestión. Cuando los auténticos científicos, pues nombremos, digamos, para ser un poco sí. convencionales, Einstein, Born, Sí. Heisenberg, los Está. que verdaderamente revolucionaron, Oppenheimer. claro, los que revolucionaron, Eddington, los que Eddington. revolucionaron, digamos, la física newtoniana, digamos, creando por un lado la teoría de la relatividad, por otro lado la mecánica cuántica, digamos, han retrocedido a la filosofía. Heisenberg escribe un libro, Física y Filosofía, Sí. ¿no? Han retrocedido a la filosofía en el sentido de revisar los fundamentos que se daban por Por, ya sabidos, sí, ¿no? por ya sabidos y... Y eso de no, revisar los fundamentos es una tarea absolutamente filosófica. Absolutamente filosófica. Entonces, a mí me parece, en definitiva, llegando a una conclusión provisoria, que una auténtica ciencia nunca se separa de la filosofía del todo. Se separa en las investigaciones corrientes. O puntuales, en alguna investigación Claro, puntual. lo que puede. se llama en Kuhn la ciencia normal, digamos. Claro. ¿no? Pero cuando entran en crisis, para seguir con Kuhn, cuando entra en crisis un paradigma, hay un retroceso de la filosofía otra vez, necesariamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, Bueno, ¿y cómo lo ves vos ahora, actualmente? Porque llegamos al Círculo de Viena, estuvimos hablando de los bueno, ahora filósofos tenemos de los- una cosa que a mí no me conforma, digamos, ¿no? Tenemos que viene del positivismo, en definitiva, ¿no? Del positivismo que ocupa, sobre todo en Alemania, muy fuertemente la segunda mitad del siglo XIX, y después tiene su transformación en neopositivismo, bueno, filosofía analítica, filosofía de la mente, son las sucesivas redefiniciones. Entonces, habría un esquema impuesto hoy por hoy que la filosofía, digamos, su función en relación con la ciencia, correspondería exclusivamente a lo que es una epistemología, o sea, Exacto. revisar, pero no revisar en el sentido que yo estaba hablando recién, ¿no? Es decir, tomar los presupuestos, no los presupuestos, las proposiciones científicas y examinándolas, establecer criterios de validez. Es decir, sobre todo, fundamentalmente, decir cuáles son los requisitos para que una proposición sea aceptada como científica, y al no cumplírselos, Claro. ya no lo sería. Cae como tal. Y la filosofía tendría ese papel respecto de la ciencia, nada más. Por supuesto, no podría producir conocimientos por sí misma, un poco como sostenía Kant, pero no en los mismos términos, digamos. Y a mí esa forma de pensar la cuestión no me convence. Te voy a decir por una sola cosa, una sola cosa que largo así, ¿no?, al respecto. A mí me parece que los filósofos tenemos intuiciones, vamos a llamarlas así, intuiciones,
porque no nos dedicamos a comprobar empíricamente, porque no es propio de nuestra disciplina, pero tenemos intuiciones muchas veces que después las toma de pronto un científico o un grupo de científicos y les da una verificación empírica o no. Bueno, digamos, se da, ¿no? esto se da. Pero ahí hay una relación, porque la filosofía tampoco puede renunciar a su relación profunda con la ciencia. Me parece a mí, ¿no? Yo pienso que la filosofía contemporánea, digo la filosofía del siglo XX, siglo XXI, la filosofía ha sufrido un gran embate, no tanto por la ciencia, porque la ciencia se ha reducido a epistemología, esto es cierto, en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI se ha reducido la filosofía a filosofía de las ciencias, a epistemología, a metodología de la ciencia. Pero el embate que sufre la filosofía o el filósofo con relación a la ciencia es sobre la ciencia aplicada, sobre la tecnología. Yo creo que ahí ha sido el mayor lugar donde los filósofos se han destacado en su relación con la ciencia, en relación con no tanto con la ciencia, sino con la tecnología. A ver, no entiendo muy bien. Yo veo, por ejemplo, toda la meditación de Heidegger sobre la técnica, Ortega sobre la técnica, Gehlen sobre la técnica, Scheller sobre la técnica. Es decir, lo que noto es, ¿cómo se llama? Sloterdijk, para nombrar a alguien que esté vivo, para que vean que también los leemos, sobre la técnica. Es decir, los filósofos de alguna manera están respondiendo a esa realidad de la técnica que nosotros hablábamos en alguna clase cuando hablamos sobre el tema del nihilismo y demás. Estamos respondiendo a esta realidad, la técnica como la estructura científica avasallante de un pensamiento que no se cuestiona, porque nadie cuestiona la técnica y nadie cuestiona la ciencia en la sociedad contemporánea o en la sociedad de consumo. Y los únicos que de alguna manera cuestionan la ciencia y sobre todo la tecnología es desde la filosofía. Esta es la relación que yo noto. Pero quedaríamos en ese sentido, o sea, en ese sentido la filosofía tendría respecto de la tecnología en particular. Hoy es difícil también, ¿no?, distinguir ciencia de tecnología porque pero bueno, medio se ha invertido la relación tradicional, ¿no? Si es que la hubo alguna vez así. Heidegger piensa que no, por ejemplo, ¿no?, que la tecnología en la modernidad, desde el vamos, y de la modernidad y desde los griegos, desde el vamos fue el secreto de la ciencia, la tecnología, ¿no? Pero bueno, en un esquema un poco más convencional uno diría que en la modernidad temprana la tecnología era una aplicación de la ciencia y hoy medio que la ciencia funciona al servicio en función de la tecnología. Bueno, ahora, de hecho funciona así. De hecho, las demandas, vos ves ahora un físico en este momento está trabajando. ¿Trabaja en función de qué? Trabaja en función de la tecnología. Sí. Porque es pagado por la tecnología, es subvencionado por el Estado para que invente cosas. Ese es otro gran para tema. Que invente cosas para que sean aplicadas a la producción o... Eso es un gran tema. ¿Qué grado de autonomía, que debe tenerla para ser auténticamente ciencia, creo yo, tiene hoy la ciencia respecto de los grandes intereses que mueven al mundo? Bueno, digamos, ¿no? ahí para mí me parece porque muy si claro. no los tiene, a mí me parece, estamos en una gran crisis de a mí me parece muy claro, la ciencia no tiene Alberto, autonomía. Ahí estamos en una gran crisis del pensamiento científico. Entonces, pero no que la ciencia no tiene autonomía hoy no tiene autonomía respecto del poder que maneja estas sociedades. La única disciplina que tiene una cierta autonomía es la filosofía. Nosotros los que hacemos filosofía tenemos autonomía respecto de la demanda de la sociedad, de consumo, si vos querés decir. Cosa que la ciencia no la tiene. Porque nosotros no necesitamos más que un pedazo de papel y un lápiz, o una virome. E intuiciones... En última instancia no precisamos otra cosa. E intuiciones... Ni la computadora precisamos. Por eso... Digo, esta autonomía está vinculada. El cambio científico para investigar necesita aparato, necesita insumos, necesita dinero. Entonces no tiene ninguna libertad. Perfecto. Ahora, lo que yo te iba a preguntar antes, o quería dialogar con vos, pero
porque no me termina de satisfacer la situación. La filosofía hoy quedaría relegada, diría yo, a ser mera crítica de la tecnología. No, no. Es un aspecto, estoy de acuerdo, pero sí. me parece que no la podemos reducir a eso en su relación con la ciencia tecnológica. Bueno, o la hoy, hablemos de hoy, de nosotros, hablemos del nosotros hoy, situado. Yo creo que nosotros vamos un paso más allá o un paso distinto, diferente, que el que tenían los filósofos de finales del siglo XX, de mediados del siglo XX, finales del siglo XX, que de alguna manera se metían todo su pensamiento en la crítica a la tecnología. Hoy nosotros, en relación con la ciencia, sobre todo con la tecnología, lo que hacemos es demandarnos por el sentido de la tarea, el sentido profundo de la tarea. Y ahí no nos limitamos a la crítica de la ciencia, a la crítica de la tecnología, sino que nos preguntamos por el sentido de la tarea del hombre que hace ciencia. Y esto es un rasgo típico de nuestra época. Hoy, que nos escuche o no nos escuche es otro tema, pero es la recuperación del sentido del obrar humano. Nosotros estamos metidos en un baile en este momento difícil de bailar. ¿Por qué? Porque se han perdido pautas, se han perdido normas, no tenés un horizonte claro, todo el tema está difuso, correcto, todo pinta de color gris. Entonces la tarea del filósofo hoy, casualmente, es encontrar el sentido a la tarea. ¿Pero hay un sentido? Y para mí sí que hay un sentido. Para mí sí que hay un sentido, porque... ¿Usted ha resistido el nihilismo hasta ese punto? Yo no sé si yo lo he logrado para mí hay un sentido... Yo no sé si yo lo he logrado resistir. Y porque el hombre para mí, la razón última es que sigue buscando una razón profunda para ser feliz. Yo no creo que el hombre se conforme con el consumo, que el hombre se conforme con viajar a la luna, o que el hombre se conforme con el programa de Bailando por un Sueño por Tinelli. Yo creo que el hombre tiene una pretensión de felicidad que va más allá de lo que los resultados de la ciencia y la tecnología le pueden ofrecer. Bueno, ahí me haces acordar lo que siempre enseñaba el maestro Pucciarelli, que yo la verdad cuando era alumno no le daba mucha pelota, pero porque me parecía un poco vetusto. Pero él siempre decía, o convencional, él decía siempre que la filosofía tenía como dos direcciones. Una que era hacia al saber. Al saber. Y esto lo emparentaba fuertemente con la ciencia. Sí, otro, ¿no? Seguro. Y la otra era a la sabiduría. Bueno, claro, siempre repetía lo mismo. Pero así. Yo me quedo con el amor a la sabiduría. Esto que vos sabés muestra la otra faceta, digamos, ¿no? de la filosofía, que la aleja un poco de la ciencia, porque también la filosofía muchas veces ha querido competir con la ciencia, no lo neguemos, ¿no? Con la ciencia. Cuando el Husserl escribe la filosofía como ciencia estricta, está diciendo, bueno, la filosofía es más ciencia que cualquier otra ciencia. Y lo que decíamos antes del idealismo alemán también, y habría que considerarlo muy seriamente eso, ¿no? Porque todavía Heidegger, cuando es rector de la universidad ese año, tan criticado y tan poco conocido lo que hizo, lo único que él plantea, o lo que se propone como rector de la universidad, es la reunificación de las ciencias. Claro, ¿no? La unificación del saber. Que ya se veía perder, ¿no? La unificación del saber. La universidad como unificación del saber. Porque yo diría, un científico que investiga una molécula, bueno, no sé, en particular, ¿tiene idea de en qué contexto se sitúa? Exacto. Bueno, eso que está haciendo? No la tiene. Bueno, eso es una tarea que la filosofía no va a renunciar nunca, salvo que no se haga más filosofía. Pero después está, como decir, la otra vertiente, ¿no? Que deberíamos hacer un programa también, no sé si ya lo hemos hecho, sobre el tema de la felicidad, ¿no? Claro. Ese es un gran tema, que no es fácil de definir, pero digamos, pero que se imbrica con el otro, ¿no? Es decir, uno se podría preguntar, la ciencia, el desarrollo científico-tecnológico, que era lo que vos estabas preguntando, ¿realmente tiene alguna relación con la felicidad del hombre?
y la mujer, agregamos por la duda. Bueno, sabemos, el hombre es varón y mujer. Sí, no, pero bueno, conviene aclararlo a veces, porque si no, en cualquier momento... nos hacen un juicio. No denuncia nadie, por no decir todos y todas. Es así, es así. Bueno, che, yo creo que hemos hablado bastante sobre este tema y bueno, me hace señales que estamos en términos de llegar al final del programa. Sí, yo creo que hemos dejado planteadas una serie de posibilidades en esta relación ciencia-filosofía, que naturalmente, yo insisto, no se puede plantear de una vez y para siempre, porque la historia acá es decisiva, ¿no? Sí. Pero bueno, señores, esto es todo lo que hemos podido decir hoy en el programa del homenaje al 5º año de TLV1. Le decimos también que apoyen a TLV1, que si pueden depositar algunos morlacos en esa cuenta que tiene el director, para que por lo menos pueda pagar la luz. El sacrificado director, al cual le tendríamos que agradecer a Juan Manuel Suaje Pinto una vez más la posibilidad de que nos brinde este espacio, que es muy poco usual, porque programas de filosofía, filosofía, prácticamente no. Pero yo no sé si vos leíste en internet. Creo que no existe, en realidad. Yo quiero agradecer a toda esta gente que escribe, porque sale en internet o Facebook, no sé, pero yo entro en internet y pongo disenso y hay comentarios y todos los comentarios son muy interesantes. Me habían pedido, un comentario me pidió que nosotros hiciéramos un programa sobre filosofía argentina. Filosofía en Argentina. Bueno, usted es un experto en ese tema. No, pero había que tener en cuenta. ¿Y vos qué decías, hacer un programa sobre el próximo? Bueno, no, recién se me ocurría el tema de la felicidad, pero no sé si lo hemos hecho. Pero también... No hicimos lo que te decía sobre la antes, felicidad. quizá podemos hacerlo enseguida, como un próximo inmediato programa. ¿Qué utilidad tiene la historia de la filosofía para filosofar? Ahí está. Para filosofar propiamente. La historia de la filosofía en el filosofar. ¿Te parece para la próxima? Perfecto. Bueno, buenas noches, estimados amigos. Hasta la próxima.